Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué fotografió la sonda Phobos antes de desaparecer? En este videoprograma vamos a centrarnos en los acontecimientos ocurridos el día 27 de marzo de 1989, en los que el Centro Espacial Ruso, Moscú, perdió el contacto con el satélite Phobos 2 cuando estaba sobrevolando una polémica zona de Marte. Nadie sabía lo que había pasado, podría haber sido una de esas sondas, una más, de esas que se pierden en el planeta del dios de la guerra, de no haber sido por el comentario oficial que acompañó a la desaparición de la Phobos 2. Mínimo, pero fascinante a todas luces. Y es algo que además pues llegó a captar la atención de todos los investigadores OVNI del mundo. Al parecer, la sonda Phobos 2 había fotografiado una sombra de casi 25 kilómetros de largo en los momentos antes de desaparecer. Una sombra elíptica perfectamente simétrica que abarcaba 25 kilómetros. Algo que por supuesto no era natural de Marte, es decir, no podía ser aplicable a ningún tipo de accidente geológico. ¿Qué era aquello? La Phobos 2 había partido a mediados de 1988 para explorar Marte, Phobos y Deimos, y de hecho ya en marzo del año siguiente ya se habían mandado numerosas fotos y se la programó para hacer muchas más. Pero a las 3:30 de la tarde, en horario de Moscú, del 27 de marzo del año 88, desapareció de forma repentina. No se supo nada más hasta las 9 menos 10 de la noche, cuando se restableció un débil contacto durante 13 minutos, tras los cuales se perdió de nuevo. Los ingenieros después informaron que la nave estaba dando vueltas fuera de control, posiblemente debido a un error de funcionamiento de la computadora o, atención, debido a un presunto choque o a una presunta interacción con un objeto no identificado, y esta fue la versión oficial de los rusos. Los científicos examinaron hasta el más mínimo fragmento de las películas, de la película fotográfica, de lo que serían las emisiones fotográficas que la sonda estaba enviando a la Tierra, pero estas arrojaron más preguntas que respuestas, sobre todo porque una de las imágenes transmitidas a la Tierra solamente 2 horas antes de que se perdiera la comunicación mostraba extraños patrones rectangulares en la superficie de Marte. Esto se puede ver perfectamente y de hecho algunos investigadores como John Becklake del Museo de Ciencias de Londres exponen claramente que podría ser muy similar al trazado de una ciudad. De hecho, dice que la estructura es similar a una gran urbe de la Tierra y es particularmente fascinante porque su amplitud es de 60 kilómetros, algo pues que podría confundirse casi como el área de Los Ángeles en Estados Unidos. Además, las líneas que se ven, apuntaba el doctor John Becklake, decía que tenían una longitud de unos 4 kilómetros y además aparecían en el espectro del infrarrojo, es decir, estaban emitiendo calor cuando la sonda Phobos 2 estaba pasando por encima. Sobre su origen, por supuesto, este científico afirmó que desconoce cualquier tipo de proceso geológico capaz de crear algo así de forma natural, sobre todo emitiendo calor con esas grandes líneas horizontales de 4 kilómetros. Por otra parte, estaba el gran misterio: ¿qué había hecho que Phobos 2 desapareciera? Aquella sombra que aparecía en la última fotografía de la Phobos 2 tenía una forma elíptica, una longitud estimada entre 25 y 27 kilómetros, es decir, aproximadamente unas 16 millas, y se produjo un hecho que a mí siempre me ha llamado la atención como investigador: las declaraciones de la doctora Marina Popovich, una mujer nacida en Moscú en el año 1931, una mujer realmente extraordinaria. Era coronel de las Fuerzas Aéreas Rusas, es decir, una de las pocas mujeres capaces de lograr tal reconocimiento por parte del ejército ruso. Era ingeniera espacial, una de las más legendarias figuras de la astronáutica soviética, bueno, una persona capaz de liderar el programa de test de pilotos con 107 récords mundiales en más de 40 tipos de aeronaves. Bueno, pues resulta que la doctora Marina Popovich expone en 1991 que la fuerza soviética
Soviética y el KGB tenían pruebas de que en las últimas fotografías tomadas por la sonda Phobos 2 efectivamente aparecía una figura cilíndrica sin explicación justo antes de desaparecer. Según la doctora Marina Popovich, una nueva fotografía le habría sido entregada en secreto de forma clandestina por un hombre llamado Alexei Leonov. Este señor era cosmonauta de la misión Voskhod 2 y de diferentes misiones de las Apollo-Soyuz. Resulta que esta filtración representaría el primer informe que habría sido robado al respecto de la presencia de una nave nodriza alienígena en el sistema solar. Así fue como se presentó esta condecorada doctora y coronel de las Fuerzas Aéreas Rusas, esta mujer, Marina Popovich, ante el mundo exponiendo esta increíble filtración. Aquella mujer apareció en una rueda de prensa rodeada de diferentes científicos, uno de ellos el doctor Colin Andrews, un ingeniero inglés que es bastante conocido en el tema de las investigaciones de ovnis en el Reino Unido y que finalmente se dio la rueda de prensa, se enseñó la fotografía, se expuso que la causa de la desaparición de la Phobos 2 habría sido posiblemente un flash de radiación proveniente de ese objeto extrañísimo y cilíndrico que habría estado sobrevolando las proximidades de nuestra sonda y que habría viciado, habría corrompido el funcionamiento de la computadora de a bordo, finalmente haciéndola perderse en el espacio profundo. Algo así que tendría que haber abierto los telediarios de todo el mundo apenas tuvo recorrido informativo y cayó en el más profundo de los silencios. Además, la doctora Marina Popovich expuso que, por supuesto, ningún relieve geológico habría sido capaz de crear algo así con ese patrón de sombra tan singular. Pero es que además expuso una información adicional, algo que realmente sería de importancia en el fenómeno ovni. Y es que dijo en una entrevista pública posterior a esta rueda de prensa que la sombra vista en esta conexión en directo con la nave desaparecida fue objeto de conversación entre el presidente Mikhail Gorbachev y el presidente Bush en diciembre de 1989 en la cumbre de Malta. Algo así, por supuesto, habría sido de interés por parte del gobierno de los Estados Unidos, que también habría perdido diferentes sondas sin explicarse oficialmente el origen de los fallos que habrían provocado la pérdida de sus astronaves. Es muy interesante porque el gobierno soviético rehusó tener conocimiento de todo tipo o de cualquier tipo de inteligencia extraterrestre, aunque muchos de sus mejores pilotos militares y comerciales han hecho increíbles reportes de avistamientos tanto en la superficie de la Tierra, es decir, en la biosfera de la Tierra, como en lo que sería el espacio. Por ejemplo, en el aeropuerto de Moscú, durante los vuelos de prueba de un avión llamado Aeroflot IL-96-300 en la primavera de 1990, fueron atestiguados y fotografiados varios objetos extraños en el cielo. Pero es que no solo eso, porque es que resulta que Marina Popovich comentó que las fuerzas soviéticas, las fuerzas aéreas de la antigua URSS, tenían fragmentos de hasta 5 ovnis estrellados. Esto además venía acompañado del nombre de los 5 emplazamientos en donde se habrían producido estos accidentes de ovnis. El primero sería Novosibirsk, el segundo en Tallinn, en Estonia, en la capital de Estonia. El tercero en Orzonikitsa, en el Cáucaso. El cuarto en Dalnegorsk, indicando además el año en 1986. Y por supuesto, el evento de Tunguska, del cual el gobierno soviético tendría conocimiento de que efectivamente habría sido un ovni el que habría estallado en el cielo, causando una explosión de varios cientos de bombas atómicas en una remota
región de Siberia. La explosión, y esto lo he comentado varias veces, fue de tal calibre que se produjo unos efectos lumínicos que llegaron hasta Londres. De hecho, en Escandinavia y en Inglaterra se podía leer perfectamente cualquier tipo de revista por la noche durante 3 días tras la explosión de Tunguska. Y todo esto en una sonda que estaba estudiando el satélite Phobos 2 y la superficie de Marte. En este caso, la superficie de Marte habría logrado captar 2 horas antes de desaparecer esa ciudad, pero es que resulta que la sonda Phobos 2 habría estado estudiando la órbita del satélite Phobos y había descubierto que, además de estar por debajo del límite de Roche y además de girar sobre Marte más rápido de lo que el planeta gira sobre sí mismo, tiene una órbita que desde luego aparece perturbada, sin tener posibilidades de esclarecer la razón. Esto es muy interesante porque además presenta este satélite características superficiales muy extrañas, como cadenas de cráteres y estrías que carecen de explicación geológica. Por otra parte, tenemos las declaraciones del astrofísico soviético Iosif Shklovsky, quien en una alocución radiofónica de 1959 expuso que en función de recientes observaciones tenían que concluir que muy probablemente tanto Phobos como Deimos serían satélites artificiales puestos en órbita por una especie desconocida que habría habitado Marte hace 2 o 3 mil millones de años. Este señor era astrofísico y estaba exponiendo que estos satélites artificiales supuestamente pues habrían sido colocados allí por alguien que habría habitado en Marte, como decíamos, hace casi 3.000 millones de años. ¿Es posible que aún queden vestigios de esa civilización? Al respecto de esto queda una interesantísima fotografía terminada en 9015 IRB, os dejaré el link en la descripción del vídeo, en donde se puede apreciar lo que sería una mancha en Phobos que parecería tener una misteriosa sombra asociada a lo que podría ser un monolito. Esto es muy interesante porque la sonda Phobos 2 habría realizado un mapeado de este satélite supuestamente artificial y también habría fotografiado lo que podría ser una ciudad en unas localizaciones de Marte que estarían emitiendo calor. Sea como fuere, aquí dejamos el misterio de la desaparición de esta sonda Phobos 2 con esas increíbles declaraciones de Marina Popovich, que se habría incluso atrevido a exponer que tanto Estados Unidos, y esto ya se sabía, como la Unión Soviética sobre todo, habían tenido la capacidad de recuperar 5 ovnis estrellados en territorio soviético, ovnis de los que por supuesto se estarían realizando operaciones de retroingeniería con las más increíbles aplicaciones militares. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Antes de desaparecer, una sombra elíptica perfectamente simétrica que abarcaba 25 kilómetros, algo que por supuesto no era natural de Marte, es decir, no podía ser aplicable a ningún tipo de... pero fascinante a todas luces, y es algo que además pues llegó a captar la atención de todos los investigadores OVNI del mundo. Al parecer, la sonda Phobos 2 había fotografiado una sombra de casi 25 kilómetros de largo en los momentos antes. Vamos a centrarnos en los acontecimientos ocurridos el día 27 de marzo de 1989, en los que el Centro Espacial Ruso, Moscú, perdió el contacto con el satélite Phobos 2 cuando estaba sobrevolando una polémica zona de Marte. Nadie sabía lo que había pasado, podría haber sido una de esas sondas, una más, de esas que se pierden en el planeta del dios de la guerra, de no haber sido por el comentario oficial que acompañó a la desaparición de la Phobos 2. Mínimo. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué fotografió la sonda Phobos antes de desaparecer? En este videoprograma